Trazando la plomada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, este es Trazando la Plomada y están con nosotros César Bielich y Jorge Miranda. Eh, es una tarde hermosa como todos los sábados de 2 a 3. Esperamos siempre con mucha expectativa a esta hora porque nos permite compartir con ustedes la palabra del Señor que siempre tiene actualidad, siempre tiene algo que decir para el día a día y también para el futuro. Hay muchas doctrinas que se encuentran en la Escritura y que nosotros no lo aprovechamos correctamente. Una escritura que dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, está en Oseas 4:6. Le voy a leer el pasaje. Además de eso, dice 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte realmente. Y bueno, para conocer la escritura, para conocer la doctrina hay que conocer la escritura, ¿no? Y hay pasajes muy hermosos que nosotros, a más del valor histórico que tienen, no pensamos que de ahí no sacamos nada más que eso, ¿no? Un valor histórico, pero no, tiene vigencia para el día a día también. Cuando uno conoce la palabra de Dios, escudriña la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo, vamos a darnos cuenta de, por ejemplo, la doctrina de la Santa Cena, ¿no? Dice 1 Corintios 11, 26 al 32. ¿Alguien tiene ahí, por favor, que me ayude a 1 Corintios 11, 26 al 32, a ver quién gana? Vamos a buscarlo. 1 Corintios 26 al 32. ¿De dónde? ¿Del 23? 26 hasta Ah, el 32. 1 Corintios 11, 26 al 32. ¿quieres que lo lea? No. Sí, por favor. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hasta el ¿Sigo? 32. Sí. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para él. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes y muchos duermes. Si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Bien. De este pasaje, por ejemplo, hay muchas interpretaciones que se han sacado, ¿no? Pero lo que es para el momento presente y lo que es también para cuando el futuro. Dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ese es el propósito, ¿no? Cuando participamos de la Santa Cena, dice que estamos recordando que Cristo un día padeció por nuestros pecados, fue a la cruz, pasó todas las cosas que nosotros sabemos que pasó, burlas, violencia, todo por amor a nosotros. Y cada vez que nosotros participemos de la cena tenemos que tener presente eso, recordarlo. Y como valor histórico, cuando participamos decimos, sí, pues este, comemos el pan, tomamos la copa,
Y hay una doctrina que dice que cuando tú estás tomando la copa es la misma sangre, en un momento se convierte en la misma sangre. Y también dice que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo, cuando tú ya estás participando de los elementos, ¿no? Hay esa doctrina. Pero nosotros en la Escritura entendemos que el pan y el vino es solamente un símbolo. Y aquí entonces empiezan lo que me gustaría que pudiéramos conversar, ¿no? Esta noche. Hay cosas que son para el presente y otras para el futuro. O a veces una confusión, por ejemplo, entre un pasaje que dice que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Y alguno que lee este pasaje podría decir, sí, yo estoy aquí con César y con Jorge en la plomada, estamos conversando, pero también estoy arriba, ¿no? También estoy arriba y podría decir, al mismo tiempo que estoy acá en lo físico, también estoy arriba, porque la Escritura dice que yo soy del cuerpo de Cristo, ¿no? Y por lo tanto, entonces también me encuentro a la diestra con Dios, participando al mismo tiempo de que estar aquí en la tierra, también estar allá arriba en los cielos. Y la figura ahí no es esa, sino la figura es que como cuerpo de Cristo, en un sentido espiritual, la Biblia habla de que somos unos manos, otros pies, otros, etcétera, formamos lo que la Biblia llama la iglesia, que es reconocido como el cuerpo de Cristo. En ese sentido yo estoy ahí, pero no físicamente. Algo parecido a lo que es lo que se hablaba de la Santa Cena, ¿no? No se convierte el pan en cuerpo literalmente, ni tampoco el elemento del vino se convierte en algo literalmente en la sangre de Cristo, no es así. Entonces, de estas cosas quisiera que pudiéramos esta noche compartir de manera que sea claro, porque a veces no se toca porque es un tanto, un tanto complicado explicarlo, pero creo que nosotros tenemos la ventaja de que somos tres, ¿no? Y podemos ir desmenuzándolo de forma que sea entendible para el público de la plomada, los oyentes de la plomada. Así que les invito esta noche, si ustedes tienen seguramente algún pasaje que uno podría tomarlo en forma literal, pero por ejemplo, otro que también sería entendible de la doctrina de la Santa Cena, ¿no? Si bien es cierto, es un evento que pasó hace muchísimos años, trayendo como una ilustración cuando uno se acuerda de la abuela que ya partió a la presencia del Señor y te dices, cuando estás comiendo, digamos, la abuela te preparaba un arroz con leche bien rico, ¿no? Y cada vez que tú comes un arroz con leche riquísimo, recuerdas que tu abuela te preparaba ese arroz con leche y bueno, te pones sentimental, te pones un poco triste al recordar que ella hacía eso. Esa es la idea que Jesucristo dice, ¿no? Cuando participen de esto, de los elementos, tienen que anunciar, que tienen que recordar que Cristo viene otra vez. Esa es la idea. Y la idea no era en que se va a convertir literalmente en carne y en pan, ¿no? Esta explicación de este pasaje y otros que eh, al recordar, por ejemplo, la cena del Señor, si uno participa del pan y la sangre y participa nada más como algo histórico y lo toma así normal, yo te diría, eh, estás tomándolo como solo un acto religioso, ¿no? Porque la muerte de Jesucristo no solamente sería algo histórico, sino que debería ser, el Señor está a la puerta, en cualquier momento está llegando otra vez a llevar a su iglesia y debería estar yo expectante cada vez que participo de la Santa Cena y también en ese mismo tiempo ponerme a recordar su sacrificio cruento en la cruz del Calvario
para que de esa manera pueda impactar e iniciar en una forma como si fuera en el mismo momento en que pasó el Señor, ¿no? A ver, en esa línea, George, me viene a la mente lo siguiente. Sabemos que cuando Dios realiza la creación, Dios es espíritu, y aparte de Dios creó ángeles, que también son seres espirituales. Y el resto de su creación no es espiritual, es terrenal, es, es materia, ¿no? Son animales, plantas, etcétera, el universo tampoco. Pero cuando crea al hombre, lo crea, explica la escritura, le crea un área espiritual y un área terrenal. De tal manera que el hombre es el intermediario entre la creación y Dios, porque las criaturas que viven en la tierra no tienen conciencia de Dios. El único que tiene conciencia de Dios pues es el hombre, ¿no? Entonces el hombre tiene un ámbito espiritual para comunicarse con su creador y tiene un ámbito material o terrenal para comunicarse con los seres materiales. Y de ahí viene pues que nuestro cuerpo es materia, es tierra, es barro, y nuestro espíritu es hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Hasta ahí lo tenemos claro. Ahora, lo que sucede con el pecado es de que el ámbito espiritual se trunca, la Biblia dice muere, y por lo tanto el hombre, si bien es cierto, todavía tiene conciencia, que es un pedazo de Dios, todavía tiene en su ser interior esa necesidad de Dios, pero no lo identifica, a tal punto que la historia nos dice, el hombre ha adorado el sol, la luna, los animales, o sea, busca a Dios porque tiene la necesidad, porque ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios, pero ha perdido su capacidad de comunicarse con Dios como una persona que es, ¿no es cierto? Ahora, lo que hace el Señor Jesucristo es, vuelve todo al principio y a todos aquellos que se identifican con Él, pues les activa su espíritu y es más, el mismo espíritu de Dios viene a morar. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Y esto lo digo previamente para leer este pasaje de la Escritura que me ha venido mientras tú explicabas el tema de las doctrinas, y es este, ¿no? En Juan 3 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Qué es lo que entiendo cuando leo este pasaje? Y que está en el contexto de Jesús hablando con Nicodemo, y que le dice, de cierto te digo, que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y a continuación dice eso, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que ha nacido de la carne es carne, lo que ha nacido del espíritu es espíritu. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Lo que yo entiendo es que el ser terrenal que no tiene el Espíritu de Dios es del grupo que dice lo que es nacido de la carne, carne es. Y por lo tanto, no tiene cómo discernir las cosas del Espíritu. No lo tiene. Porque más adelante, en 1 Corintios, dice la Biblia que para discernir las cosas del Espíritu es necesario justamente tener el Espíritu de Dios. Y 1 Corintios aclara aún más, dice que para el hombre natural estas cosas son locura. Claro que son locura porque no las puede entender, y la misma Biblia explica por qué hay que discernirlas con el Espíritu. ¿A dónde voy con todo esto? De que cuando tú tienes religiosos o gente que de alguna manera participa en una religión, y estamos hablando, regresemos a la Santa Cena, ¿no? Y se habla del vino, del pan, y la palabra es muy clara, espiritualmente dice, disciernan el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. Disciernan y proclamen que esto hay que hacerlo hasta su venida, como tú dijiste, para anunciar, ¿no? Que el Señor va a regresar pronto. Y estos son elementos que nos permiten, como seres humanos que somos, recordarlo mediante un elemento físico. Pero ¿qué pasa con el que no tiene el espíritu? Estas cosas no las entiende. Lo único que puede él hacer es inventar una doctrina en el cual dice, sí, lo que pasa es que este pan se convierte en el cuerpo de Cristo y este vino en la sangre de Cristo. Eso no es lo que dice la palabra. Pero como son gente que todavía, es lo que dice acá, ¿no? Lo que ha nacido de la carne, carne es, no son espíritu, son carne. Y la carne lo único que puede entender son las cosas que puede tocar, oler, ver, las cosas que puede percibir por sus sentidos.
Entonces, el pan y el vino son cosas que se pueden percibir por el sentido, pero lo que Dios está revelando es algo diferente. Y la única forma de discernir lo que el Espíritu de Dios quiere decir y nos está enseñando a todos es justamente tener el Espíritu de Dios en nuestro corazón. Y eso nos puede finalmente dar a entender que una persona que tiene esa doctrina no tiene el Espíritu de Dios. Como dice la Biblia, no le ha amanecido todavía, no ha nacido de nuevo de lo alto. Pastor Jorge, ¿algún comentario? Pienso que la idea de, de saber cómo Dios ha constituido al ser humano se aclararía mejor lo que se está diciendo, ¿no? La Biblia dice de que Dios nos ha creado como trinos. No me acuerdo la escritura, la estaba buscando, en la cual dice que Dios nos ha creado como trinos. Y en ese aspecto, la Biblia nos dice de que Dios nos ha hecho como espíritu, alma y cuerpo. Entonces, en ese trino nos ha hecho también sobre la base del tabernáculo, porque en el tabernáculo también encontramos de que está el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, en donde verdaderamente podemos entender más la constitución del ser humano y la forma como está establecido prácticamente la constitución espiritual, anímica y también física. Y creo que cuando estamos hablando, la Biblia nos enseña cómo vamos a comportarnos sobre la base de lo que es visual, físico, anímico. También nos habla de lo que es las emociones, digamos, de cómo se funciona digamos, el alma, pero también nos habla de cómo funciona el espíritu. Y la Biblia también nos enseña de que la palabra de Dios es como espada de dos filos que penetra para partir el alma y el espíritu y el cuerpo, para poder discernir las intenciones del corazón. Porque cuando uno está fusionado o pegado sin tener a Jesucristo todavía en su corazón, no sabe discernir las intenciones de su corazón. Por eso que las personas continuamente tiran manotazos en el aire porque no saben distinguir. No saben distinguir lo bueno de lo malo, no saben distinguir lo que es espiritual y lo que es anímico. Entonces, por eso es tan importante que cuando una persona se convierte al Señor Jesucristo, la palabra de Dios dice que es como una espada en la cual divide el alma, el espíritu y el cuerpo, para que luego el Espíritu Santo vive en el Espíritu, en donde nosotros ahora tenemos acceso a los lugares celestiales, en donde prácticamente Cristo ha logrado y ha consumado todo. Por eso que nosotros los creyentes podemos decir claramente que vivimos en la tierra desde nuestra perspectiva física, pero también vivimos en el cielo desde nuestra perspectiva espiritual, simultáneamente. O sea, simultáneamente ahorita nuestro espíritu está en el cielo, porque la Biblia dice que está sentado conjuntamente con Cristo. Mientras que nosotros estamos conversando aquí en el programa, estamos hablando, usted nos está escuchando, está viéndonos físicamente, nos está escuchando físicamente, nos está viendo físicamente. Pero simultáneamente también nosotros estamos sentados conjuntamente con Cristo en los lugares celestiales, en donde ahora estamos fluyendo, porque lo que estamos fluyendo es la palabra. No estamos fluyendo teorías, digamos, profesiones, carreras, no estamos fluyendo sobre la base de reglas y normas digamos, y principios del mundo, que podríamos también estar hablándolos. Pero ahorita estamos hablando sobre las cosas espirituales. Estamos hablando de la Santa Cena, lo que se interpreta, lo que significa, ¿no? Y esas cosas visuales en las cuales nos habla la Biblia, la Santa Cena, prácticamente es el ejemplo que nos está mostrando algo espiritual, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que cuando una persona recibe al Señor Jesucristo en su corazón, es importantísimo que se establezca en la palabra. Porque la Biblia dice que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, corregir, redarguir injusticia, a fin de que todo hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Y de igual manera, ese hombre que está entrenándose en la palabra de Dios para poder entender lo que significa vivir en el cielo, vivir en el mundo espiritual, ¿no? De prácticamente pasar por Romanos 12, 1 y 2. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo físico en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino sed transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta.
Por consiguiente, eso está importantísimo para poder entender el mundo espiritual. Y como César dijo, ¿no? El hombre que no ha nacido de nuevo, como le dijo Jesucristo a Nicodemo, ¿no? Porque Nicodemo dice, yo veo de que haces milagros y con esos milagros verdaderamente vienes de parte de Dios. Pero Jesús le dijo, en verdad te digo que te es necesario nacer del agua y del espíritu. Y ese nacer del agua y del espíritu tenía que nacer en el espíritu para poder entender y también para poder trasladarse a ese mundo pregonando en ese momento. O sea, el nuevo nacimiento es vital para que nosotros podamos entender la palabra y también para que el Espíritu Santo more en nosotros y para que suceda lo que estuvimos conversando en un momento dado, ¿no? Que la palabra es como la espada de dos filos que penetra para partir el alma y el espíritu y el cuerpo. De tal manera que crea prácticamente una forma de poder ubicar cada área para que sea ocupada también cada área. Porque el espíritu va a ser ocupado por el Espíritu Santo. El alma va a tener que aprender a vivir en obediencia al espíritu al cual está ocupado por el Espíritu Santo. Y el cuerpo requiere aprender a servir en la que la alma obedece y en lo que el Espíritu Santo le está diciendo a nuestro espíritu. Y eso significa vivir en el Señor. Eso significa vivir la vida cristiana. Eso significa vivir, o sea, así como habéis recibido el Espíritu Santo, andad en él. O sea, eso significa eso. Eso significa lo que dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo ahora en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Qué maravilla, ¿no? O sea, eso es lo maravilloso. O sea, tenemos la gloria de Dios en nuestro espíritu. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué no la manifestamos en el alma y en el cuerpo y en las manifestaciones alrededor nuestro? Porque eso determina que debemos de fluir, que debemos de buscar el rostro de Dios. O sea, hay cosas que han sido gratuitas, han sido pagadas gratuitamente, por gracia. O sea, no nos ha costado absolutamente nada. Pero hay otras cosas que requieren de nuestra obediencia, requieren de nuestro fervor, requieren de nuestra pasión, requieren de nuestra búsqueda. ¿Y cuál es? Buscar el rostro de Dios. Enamorarnos más y más de aquel que está en nuestro espíritu, que es el Espíritu Santo. Amarlo, respetarlo, ser guiados por él, obedecerlo, no contristarlo. Y a eso nosotros le llamamos la vida cristiana. Y la Biblia dice que Dios es el que produce en nosotros el querer y el hacer para poder cumplir con su buena voluntad. También dice la Biblia en Hebreos de que Él produce en nosotros lo que es agradable a Él. Y en toda la Biblia vamos a ver que es Dios el que inicia una obra a través de nosotros para adorarle, para alabarle y para cumplir los propósitos. Es más, me parece que es en Efesios que dice que Él ha preparado el camino de las buenas obras para que caminemos por ahí. Entonces, no es que sale de iniciativa nuestra. También dice el apóstol Juan, dice, no es que nosotros le amamos a Dios, es que Él nos amó primero y nosotros respondemos a ese amor, ¿no? Entonces, en todo momento, lo que estamos viendo es que el que produce toda esa acción de adorar y alabar a Dios, pues es Él mismo. Y esto es entendible porque fue Dios el que dice que en el principio, después de tomar barro, sopló de su espíritu. Al soplar de su espíritu nos está dando su ADN, nos está dando su esencia, nos está dando la revelación de su ser, para que nosotros caminemos pues como un bote de vela, ¿no? Por el Espíritu de Dios. Gálatas creo que es que dice, caminen conforme al Espíritu Santo y de esa manera no van a satisfacer los deseos de la carne, porque los deseos del Espíritu son contrarios al de la carne y viceversa. ¿Qué nos está diciendo? Déjense guiar por la voz del Espíritu y lo que va a pasar es que como no se puede servir a dos amos, también dijo eso el Señor Jesús, lo que va a pasar es que ya la carne pues no va a tener asidero porque el viento de Dios está llevándonos en esa dirección. Y ahí es donde a veces nos preguntamos, ¿no? ¿Y qué es eso de nuestro libre albedrío? Si Dios es el que produce el querer, el hacer, Dios produce todo. ¿Dónde está nuestra libertad, nuestro libre albedrío como seres independientes, ¿no? Y así cortito nomás para terminar ya la primera media hora, les hablamos de algo que me sucedió justamente ayer, ¿no? Salimos con mi esposa
a buscar un lugar en la zona de Chorrillos, un lugar que nunca había estado, la verdad que no conocía, así que puse el Waze, que es el aparatito este que nos guía por las calles, y me llevó por unas rutas, la verdad, todo estaba perdido, no sabía dónde estaba, yo me seguía nomás por lo que el Waze. Llegamos al lugar y después dijimos, bueno, vamos a regresar a la casa, entonces también pusimos el aparatito y nos empezó a guiar, y en un momento dado mi esposa me dijo una frase que se me prendió un poquito, me dijo, oye, estamos perdidos, así me dijo, estamos perdidos. Y yo le dije, no, Chola, bueno, nosotros podemos estar perdidos, pero tenemos a alguien que sí conoce el camino, que era el Waze, ¿no? Y cuando digo esta frase, percibo de parte de Dios que me dice, hey, acabas de descubrir algo. En eso consiste el Evangelio. El Evangelio consiste en que estás perdido, pero tienes a alguien que sí conoce el camino. Es más, es el camino, ¿no? Entonces me di cuenta de que yo podía estar en un lugar donde no sabía dónde estaba, no sabía realmente por dónde ir, muchas cosas no sabía, pero no me preocupaba porque tenía un aparatito que me está llevando, ¿no? Voltea a la derecha, voltea a la izquierda, pero también me di cuenta que yo tenía la libertad en algún momento de no hacerle caso al aparato. Entonces el aparato me está trazando el camino, pero yo soy libre de decidir si confío o no confío en esa indicación. Si lo trasladamos al reino de los cielos, y ya para terminar la primera media hora, ¿no? Dios nos está hablando continuamente en la medida que lo estemos buscando, pues no, pues, seamos claros, si no buscamos a Dios no lo vamos a escuchar. Si no tenemos tiempo en su palabra, en comunión con su espíritu, no lo vamos a escuchar. Pero si lo tenemos, escuchamos su voz y no le hacemos caso, es como estar caminando por una ruta que nunca hemos caminado con nuestro Waze ahí en nuestro auto, el Waze te dice voltea a la derecha y tú te vas a la izquierda. ¿Qué va a pasar? Vas a continuar perdido, ¿no? Entonces creo que es una buena ilustración que nos puede permitir aclarar un poco esto de lo que estamos hablando. Bien, nos ha ganado ya en sobremanera el tiempo de la primera media hora. Vamos a regresar en unos momentos conversando sobre estas cosas. Gracias. Bien, amigos, estamos de regreso. Esto es Trazando la Plomada y estamos hablando de pasajes bíblicos que a veces, o doctrinas que a veces, en el sentido más positivo, no le sacamos provecho porque no los conocemos plenamente. La Biblia habla que debemos de discernir la Escritura, porque decía Jorge, esta tiene el poder, haciendo una ilustración, como una espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y discierne las intenciones del corazón, dice la Escritura. Y hablando del mismo pasaje, ¿no?, de la Santa Cena, como hay cosas que son de recuerdo y que pide el Señor recordar que esa ceremonia debe repetirse para que de esa manera la Iglesia no se olvide de que Cristo tiene que venir otra vez. Es una. Segundo, hablaste también en la parte de que hay gente que no discierne el cuerpo de Cristo y están enfermos. Imagínense. O sea, en este momento, o sea, participando de una ceremonia que fue instaurada hace más de 2000 años por Jesucristo, sin embargo, trae un efecto actual cuando uno participa de esa ceremonia, entre comillas, histórica, una ceremonia que nos piden para recordar, que causa efectos ahora, en el ahora, ¿no? ¿Por qué? Por no discernir, por participar de la Santa Cena, pues en pecado, ¿no? Y la gente se enferma, dice, es más, hay muchos que ya han partido, porque no discernieron que este es algo serio. O sea, que han muerto. Han muerto. Pero ahí yo escuché esto y les invito, no sé si ustedes también lo han recordado, si bien es cierto es esto, entonces, ¿qué pasaría de alguien que sí discierne? ¿Qué pasaría si alguien que sí entiende que está participando de la Santa Cena y dice, sí señor, hoy más que nunca el planeta está con una sacudido por una crisis tal que no es como los años anteriores, que decían, bueno, en tal lugar hay un terremoto, en tal lugar hay una crisis, en tal lugar hay hambre. No, ahora el planeta está siendo impactado por lo mismo. Todos estamos pasando por lo mismo. Y entonces cuando vamos a la Santa Cena, sí, efectivamente, o sea, ya está más cerca la venida de Jesucristo. Amén. Entonces yo en ese momento ya estoy siendo consciente, ya pasó a ser algo actual, ya pasó a ser algo vívido.
Y entonces, ¿qué va a pasar? Yo he escuchado, no sé si ustedes también, de que hay gente que se ha sanado tomando la Santa Cena de esa manera, consciente de participar de esa ceremonia que del pan y del vino han sido sanados porque estaban enfermos y al recordar todo lo que Jesucristo dejó en esta ceremonia, en medio de la ceremonia de la Santa Cena, se sanan. Es O que en medio de la Santa... por medio de estar conscientes como tú mismo dijiste, de la Santa Cena, activaron su mundo espiritual. Y al activar su mundo espiritual, trajeron las promesas de Dios, como la Biblia dice que por sus llagas hemos sido curados, Él llevó nuestros dolores, Él llevó el acta de decretos clavada en la cruz del Calvario. Por consiguiente, nosotros tenemos grandes promesas que no las estamos disfrutando porque no activamos el mundo espiritual, ¿no? Y como tú mismo dijiste, ¿no? Esa experiencia de estas personas que tomaron la Santa Cena en esa experiencia, ¿no? En esa conciencia de que verdaderamente el mundo espiritual es una realidad, existe. Y trajeron la presencia, el poder, la unción, en la cual Dios la ha puesto en nosotros y está en nuestro espíritu. Por eso que podemos decir, ¿no? O sea, el mundo espiritual está dentro de nosotros. La relación que tenemos con el Padre en la dimensión espiritual está dentro de nosotros, ¿no? Ahora, también tenemos que decir, ¿no? Así como nosotros estamos en una conexión con el Espíritu Santo de Dios, así también hay personas que tienen otra clase de espíritus al cual también están conectados, ¿no? Y que están moviéndose en otro ambiente, en otra dimensión, que no es necesariamente la dimensión en donde está el Padre, que es el tercer cielo. Acá hay un pasaje en 1 Corintios 2 que quisiera leerlos y que creo que grafica de parte del mismo Dios cómo es que un ser natural, un ser terrenal, un ser carnal, como dijo el Señor Jesús, el que ha nacido de la carne, carne es, no tiene ninguna opción ni capacidad de poder percibir las cosas de Dios. Los que hemos tenido la gracia de poder cruzar al otro lado, como dice la Escritura, haber salido del gobierno de las tinieblas, del gobierno de la luz, vemos como algo obvio las cosas de Dios, pero la gente dice que está cegada su entendimiento por el príncipe de este mundo, dice que sus ojos no están viendo pero no ven. Entonces acá este pasaje que voy a leer es importante porque si tú que nos estás escuchando de repente te llama la atención de lo que estamos hablando, pero no logras percibir qué cosa es, entonces creo que este es un buen momento para que tú puedas reflexionar y de repente en algún momento del programa puedas conocer que puedes recibir el Espíritu de Dios y pasar de muerte a vida. ¿Qué dice 1 Corintios 2:9? Dice, antes bien como está escrito, miren, está hablando de los sentidos, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre. Esto del corazón del hombre significa imaginación. O sea, el hombre ni se lo ha imaginado y no hay forma de verlo con los sentidos o percibirlo. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios ha preparado algo, pero dice, no hay forma, y esto es importante, no hay forma que el ser humano en su capacidad natural, entendimiento, sentidos, no hay forma en que llegue. Pero Dios da la respuesta en el verso 10, dice, pero Dios nos lo revela a nosotros por medio de su Espíritu, porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, Dios dice que tiene un medio por el cual revelar las cosas y no es por la razón, no es por la lógica, no es por el entendimiento. El otro día estaba leyendo un libro que decía que el hombre natural puede entender las cosas de Dios, pero no se maravilla de Dios. Yo cuestionaba eso. ¿Cómo puedes entender las cosas de Dios? Tal vez las puedes oír, no sé, de repente te gusta. Pero acá la Escritura dice que no. Necesitas al Espíritu Santo para que te revele estas cosas. Y Dios grafica esto y dice, ¿quién de los hombres sabe las cosas profundas del hombre si no es el espíritu del hombre que está en él? Y César, y ahí viene el gran error sobre lo que estás diciendo,
especialmente los seminarios, porque en los seminarios lo que nosotros recibimos son entrenamientos y capacitaciones que se nos da al razonamiento, a la lógica, al entendimiento, y no se nos permite entrar a esa dimensión espiritual en la cual, por ejemplo, la Biblia dice que la letra mata, mas el espíritu vivifica. O sea, lo que nos están enseñando en diferentes seminarios, no voy a decir nombres, pero hemos aprendido ahí algunas cosas cuando Jorge estaba hablando de algunas doctrinas que son difíciles de digerir o algunas doctrinas en las cuales no se han cumplido porque nosotros no les hemos dado el respectivo valor, el respectivo peso, ¿no? Entendimiento espiritual. Entonces, lo que hemos hecho es obviarlas. Por ejemplo, se ha obviado muchas manifestaciones del Espíritu, se ha obviado los dones del Espíritu, se ha obviado las sanidades, los milagros, los prodigios, las resurrecciones. Y muchos decían, bueno, eso era necesario cuando todavía la palabra de Dios no había sido prácticamente revelada en la plenitud de lo que ahora ya está. Por consiguiente, si ya fue revelada, ya no necesitamos esas manifestaciones. Por consiguiente, el último profeta o el último apóstol que existió, que fue Juan, sencillamente ahí caducó todas las manifestaciones del Espíritu, ¿no? Y luego encontramos de que la iglesia pasó por una era de oscurantismo en donde golpeó más todavía al entendimiento de las cosas espirituales de la iglesia y la convirtió más en una institución sobre la base de normas, principios y razonamientos lógicos humanos, pero la sacó totalmente del mundo espiritual. Y cualquier cosa que se hablaba de lo espiritual era misticismo, era brujería o era ocultismo en ese tiempo. Y había persecuciones, ¿no? Porque dicen, no, este es una bruja o este es un brujo, ¿no? Así como le dijeron al Señor Jesucristo los judíos, no, este hace los milagros por Satanás, dice, ¿no? O sea, era lo mismo que estaba sucediendo. ¿Y qué encontramos? De que en muchos seminarios se nos ha enseñado lo que es el cesacionismo, lo que es la teología crítica, que son elementos que nos dan cierto razonamiento, cierta lógica, pero en ningún momento nos ayudan, digamos, a abrir esa dimensión que la Biblia misma nos plantea. Porque la Biblia, para entenderla, como decía César, necesitamos la persona del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está en nosotros, entonces la Biblia simplemente se convierte en un libro moral, en un libro teológico, en un libro en donde podemos extraer filosofía y nos volvemos filósofos bíblicos, pero no cristianos convertidos. Que es lo mismo que estaba sucediendo con Nicodemo, porque Jesús le dice, ¿cómo? Tú siendo maestro de la ley no sabes esto. O sea, qué tremendo, ¿no? Lo cacheteó al pobre Nicodemo. George, ¿tú ibas a decir algo? Si vas a decir, prende tu micro, está apagado. No seas tímido, prende tu micro, por favor. Sí. Hay otro pasaje también al cual no le hemos sacado mucho provecho, ¿no? En la iglesia. A pesar que tiene tanta bendición, está en Santiago capítulo 5, versículos 13 al 16. Lo leo, dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Yo siempre he escuchado hasta en el nombre del Señor. El 15 ya casi ni de mantequilla lo leía, ¿no? Dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Le serán perdonados. ¿Cómo? ¿Que el que ora tiene esa capacidad? No, es la ceremonia la cual está llamando el que está, por supuesto, enfermo, está pidiendo que vengan los ancianos, porque esa es la ceremonia, esa es esta doctrina que está aquí en Santiago y que muy poco se ha enseñado y muy poco se ha aprovechado de esta tremenda bendición, de este don de Dios, ¿no? Dice, la oración de fe salvará al enfermo, o sea, ya no va a morir, ¿ya? Y el Señor lo levantará. ¿Quién lo levantará? ¿La oración? No, el Señor lo va a levantar. ¿Que porque tiene algunos dones especiales el que está orando? No, el Señor lo levantará porque está obedeciendo a lo que está escrito. Nos dice, el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados.
Pero acá hay algo que tiene que tenerse en cuenta. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados, dice. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué quiere decir? Que la persona que va a orar por el que esté enfermo, si tuviera, por ejemplo, alguna cosita guardada contra él o entre los dos, primero hay que arreglar eso y después hay que ungirlo con aceite y hacer toda la ceremonia que habla la Biblia. Pero aquí, por ejemplo, hay una connotación que yo no sabía y que lo practicaba en estos días con un familiar, mientras leía este pasaje, porque siempre que hay alguien que está enfermo, yo hago eso, ¿no? O sea, yo tomo el aceite y unjo con aceite a la persona y hago todo lo que dice la escritura aquí, ¿no? Pero en esta vez algo me decía este, eh, que yo debería eh, eh, orar como si yo fuera la persona, porque la persona estaba sin conocimiento, estaba totalmente este, privada, ¿no? Había sufrido una dolencia que lo dejó sin conocimiento en ese rato. Entonces decía, esa corazonada, si quieres llamarlo, o ese deseo de hacerlo, yo tomé el nombre de la persona, ¿no? Tomé el nombre de la persona y oré por la persona y le dije que el Señor, le pedí al Señor que perdone su pecado, porque ni siquiera podía preguntarle, ¿has hecho algo mal? ¿Has pecado contra Dios? No, porque la persona estaba privada, sin conocimiento. Entonces, lo único que yo hice fue eh, mm, pedir a Dios que si esa persona ha pecado, el Señor lo perdone, los pecados cualquiera que fuera, ¿no? Y además, eh, una de las cosas que hice fue que yo tomé yo oré como si fuera la persona, porque otra vez le repito, la persona estaba privada, no podía decir nada. Entonces yo tomé como si yo fuera la persona que está privada sin conocimiento, que se acercaba a Dios a pedirle perdón por sus pecados y todas las cosas que yo más o menos intuía que tenía, ¿no? Y miren, no pasó ni siquiera unos 5 minutos, ¿será? Que la persona recobró el conocimiento, pero parecía que no había pasado nada con él. O sea, era una cosa eh, extraordinaria, ¿no? Porque de estar privado sin conocimiento, es como que una persona que se despertó y ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo va ya? Es hora de ir a donde tenemos que ir. Yo me quedé sorprendido, ¿no? Pero esto no es solamente para mí, es para todos, ¿no? Es para todos los que tenemos a un familiar enfermo o alguien nos llama para orar por él. Aquí hay una bendición de pedir también a Dios que si ha cometido pecado a esa persona, que Dios le perdone, que pase por alto sus pecados, porque ya Jesucristo los ha pagado por ellos, ¿no? Lo otro también de confesar vuestras ofensas. Cuando las personas, vuelvo a repetir, han tenido un problema y estas personas no arreglan eso, no va a pasar nada, porque la Escritura dice así, no va a pasar nada si la persona ora, pero hay algo entre los dos que no ha salido a flote, entonces solamente es una ceremonia y nada más, y no pasa nada. Pero esto no es para eso, es para que haya un resultado, una respuesta para la persona que esté enferma, ¿no? Hay algo que descubrí yo cuando tuve una enfermedad delicada hace muchos años, y es de que leyendo los evangelios, llegué a la conclusión de que el Señor Jesús, cuando estuvo acá en la tierra, realizó básicamente tres actividades, solamente tres actividades. Uno era sanar enfermos, que es de lo que hemos estado hablando, el otro es echaba fuera demonios y el otro es predicaba el evangelio. Y si usted que nos escucha revisa los cuatro evangelios, va a encontrar al Señor que o está predicando el evangelio, o está sanando enfermos, o está, ¿cómo se llama?, echando fuera demonios. Y logré darme cuenta que lo que estaba haciendo es sanar el cuerpo, sanar el alma y sanar el espíritu. Entonces yo dije, ups, lo que el Señor ha venido a esta tierra es a sanar
al hombre, al ser humano, en su integridad, su cuerpo, su alma y su espíritu. Porque al echar fuera demonios, está liberando su espíritu. Al sanar su cuerpo, pues está sanando su cuerpo, efectivamente, y al predicar el evangelio está sanando su alma. Sanidad integral. Entonces yo digo, ¿cómo pueden haber esas doctrinas que dicen yo no sé si Dios quiera sanar? No lo entiendo. Si justamente Él vino para sanar, no vino para otra cosa. Ahora, tú dirás, no, que Él vino a salvar. Mira, en el original la palabra salvar, sanar y liberar es la misma. En los originales es la misma. ¿Por qué? Porque es el sanar el espíritu es liberar. El sanar el alma es salvar. Y el sanar el cuerpo es sanar. Entonces, es sanar, 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 restaurar, restaurar. Es lo que vino a hacer el Señor. Entonces, volviendo al verso que Jorge tú dijiste hace un momento, efectivamente, y para no pecar y decir algo que no es, está en Santiago 5, ¿no, Jorge? Sí, Santiago 5. Acá está. 13 al 16. Miren, un poco recapitulando lo que Jorge ha dicho hace un momento, dice, ¿está alguno entre ustedes afligido? Haga oración. ¿Qué es lo que podemos percibir ahí? Dios no quiere que estés afligido, sino porque dice, haga oración. Haga oración para que no esté afligido. O sea, Dios dice, tú estás afligido, te voy a dar una salida. Haga oración. El siguiente dice, ¿está alguno de ustedes alegre? Cante alabanzas. Ah, qué bien. ¿Estás alegre? O sea, canta alabanzas. Al que está afligido no le dice que cante alabanzas. ¿Ya? Y después, como conclusión, después de estas dos, dice, ¿y alguno de ustedes está enfermo? Entonces, dice, ¿no? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndolo. ¿Qué está diciendo? Yo no quiero que estén enfermos. Yo no quiero que estén enfermos. Llamen a los ancianos, hagan esto, hagan lo otro. Y al final, como tú has dicho hace un momento, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Entonces, ¿de dónde viene una doctrina que dice, yo no sé si Dios quiera sanar? Lo que tendríamos que decir en todo caso es, primero, que tengo que acercarme al Señor confesando nuestros pecados, porque aquí dice, ¿no? Que hay que entrar, pues, limpiando. ¿Para qué? Para que la obra de Dios pueda realmente ejecutarse en nuestro ser. El otro es, tenemos que ejercitar fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Cuidar nuestra vida de santidad para no pecar contra Dios de tal manera, no es que Dios nos va a castigar por eso, no. Lo que Dios quiere es que estemos limpios para que su gracia, la gracia de Dios va a fluir en limpieza de corazón. Fíjense cómo, si revisan los evangelios, cada vez que el Señor sanó, a las personas le pidió una prueba de fe, ¿no? A uno que se le acercó al Señor para ser sanado, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Era obvio, era ciego, creo que era un ciego, no un leproso, no me acuerdo. Pero es evidente que si un ciego se acerca, es para que lo sane de la ceguera, ¿no? Es muy obvio. Pero el Señor necesita que la persona haga un acto de fe. Le digo, Señor, sáname de mi ceguera. Y cosas así. Y uno de los pasajes más hermosos para mí de la sanidad del Señor es ese en Juan 4, en el cual se le acerca este hombre y dice, mi hijo está enfermo a punto de morir. Por favor, ven hasta mi casa y sánalo. Y su casa estaba, creo que a 1 o 2 días de camino. Y el Señor le dice, si no vieras un milagro, ¿creerías en mí? Imagínate, ¿no? Tú tienes a tu hijo al borde de la muerte, o tu sirviente creo que era, y le dice, Señor, por favor, ven, sana, esta persona está al borde de la muerte, y el Señor te dice, ¿y tú seguirías creyendo si no ves un milagro? Oye, yo me rasco la cabeza y dice, ¿qué es lo que quiere decir el Señor? Y este hombre le responde al Señor, ¿no? Juan 4, si ustedes quieren verlo después, le responde al Señor, le dice, Señor, por favor, ven y sana a mi enfermo, como diciendo, no me hagas preguntas raras, pues por favor, ven. Y el Señor le dice, miren, el acto de fe que necesita Dios. Le dice, puedes irte, tu siervo ya está sano. ¿Qué les parece? Puedes irte, tu siervo ya está sano. Ahora, este hombre tenía dos alternativas. O le seguía insistiendo al Señor para que venga, o se daba media vuelta y se fue. Hizo lo último, se dio media vuelta y se fue. ¿Y qué fue lo que hizo? Fue un acto de fe, confió. Y la Biblia dice, y le creyó la palabra que Jesús dijo, y después cuando llegó encontró sano a su familiar, a su pariente. Qué diferente a lo que hizo Nicodemo, ¿no?
porque cuando el Señor Jesucristo, Nicodemo dice que se acerca a Jesús por motivo de los milagros que él miraba. Y Nicodemo, no nos olvidemos, era persona que estaba enseñando en la sinagoga, era maestro en la sinagoga, cumplía con esa función. O sea que estaba enseñando cosas religiosas en donde ve milagros en la persona del Señor Jesucristo, y eso es lo que lo anima a acercarse a Jesús. Y dice que viene de noche y le dice, verdaderamente veo que tú vienes de parte de Dios por motivo de los milagros que estás haciendo. Pero el Señor Jesucristo en ningún momento le tomó la pregunta a Nicodemo para respondérsela. Por el contrario, le hizo una pregunta y le dijo, en verdad te digo que para entrar al reino de los cielos te es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo lo interpretó Nicodemo, ese hombre que estaba enseñando la ley, ese hombre que estaba entrenando en Israel al pueblo judío? ¿Cómo lo interpretó lo que Jesús dijo? Lo interpretó de la siguiente manera, dice que ¿me es posible a la edad que yo tengo volver al vientre de mi madre? Claro, él está con la razón y está con los sentidos. Él estaba evaluando la situación desde el mundo espiritual, no, lo estaba evaluando desde la perspectiva prácticamente física, desde la perspectiva racional, lógica, pensante, que eso es lo que lastimosamente, pues como estábamos hablando en la primera media hora o en esta segunda media hora, que se nos ha enseñado en cierta medida, ¿no? Y no nos han abierto la apertura al mundo espiritual, más bien nos han cerrado con la lógica, con el razonamiento y etcétera, etcétera, que es lo mismo que pasaba con Nicodemo. Pero Jesús le vuelve a decir, ¿no? Y le dice, te digo que te es necesario nacer del agua y del espíritu para que puedas entrar al reino de los cielos. O sea, mientras que Nicodemo estaba preocupado de saber de cómo venían los milagros por Jesucristo, Jesucristo estaba preocupado de que Nicodemo se convirtiera. Pero la mentalidad de Nicodemo, que era racional, lógica, pensante, miraba las cosas desde la perspectiva de su cuerpo. Y para él era maravilloso pensar de que a la edad que tenía podía volver a nacer del vientre de su madre. ¿Entienden eso? Estaba en la calle, Nicodemo. ¿Y cuál fue la respuesta? O sea, ¿verdaderamente Nicodemo entendió lo que Cristo le dijo? Porque Jesús le dijo, te es necesario nacer del agua y del espíritu. Y luego le dice, y tú siendo maestro de la ley, ¿no conoces esto? Wow. ¿Cuánta gente están en muchas iglesias y no conocen esto? Bueno, hay algo que, ya para terminar, ¿no? Porque ya se nos pasó el tiempo. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. ¿Qué quiere decir? Que realmente no hay un camino que uno pueda descubrir por su esfuerzo, por su religiosidad. No hay un camino. El camino es una persona. No hay tampoco una verdad o varias verdades o vamos a descubrir por la filosofía la verdad. No, la verdad está en una persona. Ni siquiera él tiene la verdad, él es la verdad. Y por último dice yo soy la vida. Y si él dice yo soy la vida es que si no lo tienes a él, no tienes la vida. Voy a leer lo que dice 1 Juan sobre lo que acabo de decir para que quede bien clarito, dice, ¿ah? Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida y esta vida está en su Hijo. Está en Él la vida. No hay forma en que tú lo consigas mediante una religión y portándote bien y ayudando a la abuelita a cruzar la calle. Y el que tiene al Hijo, miren, ¿ah? El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Quieres saber dónde está? 1 Juan 5:12. Entonces, si tú no nos escuchas, no tienes clara esta verdad, que no hay forma de llegar a Dios si no es a través del Señor Jesucristo, que es el camino, que es la verdad y que es la vida, y esa vida es la que no tenía Nicodemo, y Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo de lo alto. En otras palabras, estás muerto delante de las cosas de Dios, estás muerto para las cosas de Dios, necesitas tener la vida, y la vida es Jesús. Entonces, este es el momento en el que tienes la oportunidad de recibir a ese Jesús, la vida, y que se te prenda el foquito y puedas realmente tener una relación con Dios a partir de ahora en adelante. Pastor, ¿podría guiarnos en una oración, por favor, ya para cerrar, para todos aquellos que están acá
que necesitan y que quieren tener esa vida eterna, esa luz de Dios para comunicarse con su Creador. Sí, en este momento oramos, Padre, en el nombre de Jesús, en este momento oramos por todos nuestros radio oyentes para que tengan esta experiencia vivencial, Señor, contigo, con la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, al respecto de este nuevo nacimiento en su corazón. Y que la palabra de Dios, Señor, que entre como espada de dos filos y penetre y parte el alma y el espíritu y el cuerpo de tal manera que nazcan de nuevo y puedan ahora, Señor Padre, tener esta novedad de vida que tu palabra nos enseña. Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias por todo lo que hemos dicho y úngela, Padre. Como tu palabra dice, el Espíritu vivifica toda palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Que el Señor los guarde y nos encontraremos el próximo sábado con el favor de Dios.